¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? A este emblemático Salón Felipe Vallese. Tenemos hoy el motivo que nos convoca en este hermoso salón. Es ni más ni menos que un ciclo de charlas que refleja lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y los sindicatos y cómo impacta estos avances tecnológicos en el mundo del trabajo. A lo largo de este ciclo de encuentros quincenales en la Confederación General del Trabajo se propone ofrecer a todas las personas trabajadoras como a las y los dirigentes sindicales del país información, datos y enfoques que nos van a permitir reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, como es el software, la robotización, automatización y digitalización en cada ámbito del trabajo. Como el resto de los ciclos de la charla, que se transmitirá a través de Facebook Live, contará con la presencia de dirigentes, funcionarios de los ministerios tanto de trabajo como de tecnología, así como también con dirigentes relacionados con estos temas que nos competen y miembros del CONICET. Además, quiero destacar la importancia que tiene para UTEDIC poder transmitir la relevancia de una construcción inclusiva y federal. Quiero presentar para que suban al escenario y pedir un fuerte aplauso primero para Mónica Esladoña, quien es la directora del proyecto de Fundación Friedrich Ebert Argentina. Pido un fuerte aplauso también para Vanessa Núñez, quien es la secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la CGT y secretaria administrativa de UTEDIC Nacional. Y para la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kirchner de Olmos. Antes de dar paso a la primera disertación de la jornada, quiero compartir con ustedes un video del compañero Pablo Moyano, quien hace referencia al impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Bueno, compañeras, compañeros, quería estar presente en este nuevo plenario que están llevando adelante la Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo. Un saludo a los compañeros dirigentes y compañeras, a los delegados y delegadas. Creo que es un momento muy importante que se trate de este avance de las nuevas tecnologías, que es innegable, por más que uno no esté de acuerdo porque puede suplantar los puestos de trabajo. Creo que es algo que se está avanzando en el mundo y hay que estar preparados desde el movimiento obrero, desde los trabajadores y trabajadoras para que este impacto de esta nueva tecnología precisamente no altere la función del trabajo. Hay actividades que pueden afectar de forma mucho más directa, mucho más rápida, y hay actividades, fundamentalmente el transporte, que va a ser mucho más complicada de la aplicación de estas tecnologías. Nosotros siempre ponemos un ejemplo como actividades del transporte por carretera, que son los camiones, o aviación, o portuarios. Es muy complicado que estas tecnologías reemplacen al hombre de trabajo. Y hay otras actividades administrativas u otras actividades que estas tecnologías tienen un impacto más rápido. Por eso desde el movimiento obrero, cada organización gremial está tratando de adecuar esta nueva precisamente tecnología que es imparable. Nosotros desde nuestra actividad, por supuesto, cuando viene una empresa multinacional a querer aplicar modalidades distintas que implican cambio de horario o suspensión de trabajadores para reemplazarlo por tecnología, bueno, le ponemos un freno, priorizamos el trabajo, las condiciones laborales, las horas de trabajo y fundamentalmente los salarios. Por eso creo que es importante hablar con los compañeros trabajadores, trabajadoras, con los delegados y los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante la representatividad y la defensa de los trabajadores. Por eso felicito la iniciativa de la compañía Núñez, a todo el Consejo Directivo está hoy presente, y decirle que por más avance que vengan, nosotros vamos a priorizar, ¿no?, la defensa de los trabajadores, de las trabajadoras y fundamentalmente las condiciones laborales y los salarios que se han conseguido con lucha y con la presencia de los trabajadores. Así que bueno, un saludo y a seguir luchando en defensa de nuestros intereses, que son los intereses de los trabajadores. Y ahora sí, ya lo dejamos con las primeras de las disertaciones. Le doy pie a la compañera directora del proyecto en Fundación Friedrich Ebert Argentina, Mónica Esladoña. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un gusto estar aquí en la Casa de los Trabajadores de la Argentina. La verdad que es una casa
que tiene historia y que va a seguir construyendo historia. Para eso nos parece, desde nuestra fundación, que es una fundación pequeña, muy vinculada al movimiento obrero alemán, que está atravesando cambios muy similares a los que estamos atravesando. Digamos, estamos en un momento que desafía a las organizaciones sindicales a fortalecerse para afrontar un cambio que atraviesa casi todo tipo de relaciones, laborales, sociales, familiares, relaciones más privadas, íntimas. Realmente ha sido muy sorpresivo y muy profundo el impacto que esto nos va a generar. Por eso quería, en primer lugar, agradecerle a Vanessa Núñez la invitación que nos ha hecho para compartir con ustedes esta experiencia y, por supuesto, a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, porque nos parece que, dado la característica que tienen las relaciones laborales de la Argentina, estos temas deben ser abordados en conjunto entre el movimiento obrero y el Estado, particularmente un Estado que tiene como objetivo la justicia social y garantizar los derechos de quienes trabajan. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, ¿se escucha? Quedamos. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, queridos compañeros y compañeras, en principio muchísimas gracias por estar acá, a pesar de las complejidades que sabemos que tenemos a la hora de desplazarnos presencialmente a un espacio. Saludo muy especialmente a mis compañeros del Consejo Directivo de la CGT que están presentes hoy acá, así como a mis compañeros y compañeras del Secretariado Nacional de la UTEDI, que es el sindicato que orgullosamente integro. Desde ya nos enorgullece la presencia de Kelly en este lugar y al mismo tiempo no nos sorprende. Kelly nos acompaña en todas las iniciativas, comprende y comparte todas las premisas del movimiento obrero y es por eso que, a pesar de que estamos muy orgullosos de tenerla en su figura de ministra, por sobre todas las cosas estamos contentos y contentas de tenerla como una gran militante. Así que bueno, lo que quiero transmitirles, me voy a tomar el atrevimiento de darles una introducción un poco más extendida de lo que hago habitualmente, porque creo que el tiempo lo amerita. Estamos haciendo este encuentro con todos ustedes aquí en el Vallese y al mismo tiempo nos están mirando cientos, no sé cuántos exactamente, pero cientos y cientos de compañeros y compañeras desde esta cámara por streaming en todo el país, seccionales, sindicales, regionales que se juntan para ver esta y otros encuentros de este Salón Felipe Vallese, porque entendemos que la construcción es federal y que las herramientas y los discursos que instan a la reflexión y al debate tienen que darse de forma unificada en todo el territorio nacional. Por otro lado, nos congregamos en un momento histórico por varias razones. Nos enfrentamos a grandes desafíos como personas, como trabajadores y trabajadoras y como dirigentes en los lugares que ocupamos, pero también tenemos grandes oportunidades. Hay una gran ventana de oportunidad, que es lo que pretendemos querer aprovechar, por ejemplo, en este ciclo de encuentros. Vivimos una época de cambios muy acelerados, de transformaciones muy profundas, en todos los ámbitos de la vida. La innovación tecnológica y la inteligencia artificial son fuerzas muy poderosas que están revolucionando el mundo, no solo del trabajo, creando nuevas formas de producción, formas de consumo, formas de comunicación, con una rapidez inusitada, nunca antes vista. En este ciclo vamos a aprender mucho sobre este fenómeno para dotarlos de herramientas, para que puedan diagnosticar sus espacios de trabajo y para que podamos en esta casa pensar en conjunto estrategias, herramientas y abordajes que satisfagan las necesidades de cada uno de los sectores. Estas tecnologías que vamos a ir aprendiendo a lo largo del ciclo tienen
tienen distintas características. En principio, el sindicalismo y esta casa, esta confederación, no se opone a la innovación al futuro del trabajo. Consideramos, sí, que las herramientas tecnológicas son muy valiosas, por ejemplo, para mejorar condiciones laborales, para aumentar la productividad, para generar más empleo de mayor categoría, de más calidad, para impulsar el desarrollo económico y social. Puede preservar a las personas de tareas riesgosas, como así cuidar el equilibrio con el medio ambiente. Pero la tecnología es un instrumento, y ese instrumento tiene dueños, y se orienta en función de quién lo usa y para qué lo usa. Entonces también puede ser un instrumento de explotación, de mayor precarización, de desigualdad, de exclusión. Depende de nosotros y nosotras, de cómo lo usemos, de cómo lo regulemos, de cómo democraticemos el acceso. Y cuando hablo de nosotros y nosotras, me refiero a los hombres y mujeres del campo popular, a los hombres y mujeres que integran el Estado, y aquí la tenemos. Y en su figura a toda la cartera del Ministerio de Trabajo, que trabaja muchísimo con nosotros y que genera permanentemente instrumentos y herramientas para abordar estas temáticas, no solo en Capital, no solo en la Nacional, sino en los ministerios del Interior también. Además del Estado, quienes integramos la militancia sindical y la militancia ambiental, la militancia por la diversidad, la militancia feminista, la militancia por los derechos humanos y por la libertad. Esa libertad concreta que la Argentina ha mostrado a lo largo de su historia en el mundo, comprometida con medidas de Estado que intentan regular el acceso a los derechos. Esa libertad que podemos gozar cuando están emparejadas las oportunidades de acceso, desde la educación, desde la salud pública. Esa libertad que para nosotros como laburantes está en todo emparentada con la justicia social. Porque con profundas desigualdades, la libertad se convierte en una declamación vacía, en una palabra sin contenido, se degrada como derecho y se convierte en un privilegio de clase económica. La libertad la tiene el que tiene plata. Por eso, desde el movimiento obrero organizado, tenemos que estar a la altura de este tiempo, tenemos que ser protagonistas activos de este proceso de cambio, tenemos que poder defender nuestros derechos, nuestros intereses, nuestra dignidad. Tenemos que poder seguir participando en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan una transición justa, democrática y ordenada hacia una economía digital inclusiva y sostenible para nosotros, para nuestras familias, para la producción, para la soberanía nacional y para el futuro del país. Tenemos que formarnos y capacitarnos, y aquí estamos haciendo eso, y hacerlo constantemente, algo que las organizaciones sindicales a lo largo y a lo ancho del país hacen. Si hay algo que los sindicatos hacemos es invertir en formación y capacitación. Pero además tenemos que adaptarnos a las nuevas demandas del mercado productivo y para eso necesitamos un diálogo tripartito. Necesitamos del Estado y también necesitamos del empresariado en una mesa honesta en la que podamos debatir cuáles son las nuevas tendencias de la producción y cuáles son los nuevos expertices o las nuevas habilidades que los trabajadores y trabajadoras necesitan para incluirse en ese mercado del trabajo. Tenemos que fortalecer la unidad de nuestras organizaciones y de esta confederación, compañeros y compañeras. Luchar es algo que nos es natural, ¿no es cierto? Pero nadie nos regaló nada. ¿Se acuerdan? No hace falta que dé datos históricos, ¿no? Tenemos que hacerle frente al poder fáctico que quiere imponer su agenda ultracapitalista. Vale aclarar que es fundamental apoyar a un proyecto político que nos represente, que nos escuche, que nos acompañe. Un proyecto político que se llama
por unanimidad en esta casa, Unión por la Patria. Gracias. Que encabeza, por supuesto, el compañero Sergio Massa como presidente. Que tiene como ejes centrales la soberanía nacional, la justicia social, la democracia participativa, un proyecto político que ha demostrado con hechos concretos su compromiso con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Un proyecto que impulsa medidas de sensibilidad social. No voy a enumerarlos porque no quiero extenderme demasiado, pero que además de impulsar el empleo joven, de entender las dinámicas del trabajo del futuro, entender la inversión en ciencia y tecnología como un valor fundamental y estratégico, y sobre todo porque es un modelo que puede ser mejorado, puede ser perfectible. ¿Y por qué puede serlo? Porque estamos todos invitados al debate. Porque los trabajadores y las trabajadoras estamos sentados en la mesa de ese debate. El resto de los proyectos no nos convocan al debate, nos invitan a acatar. Compañeros y compañeras, entonces estamos en una encrucijada histórica. El próximo 22 de octubre tendremos que elegir entre un modelo de país que no nos incluye, que nos quiere someter al dominio extranjero, que quiere ajustar permanentemente, eternizar las deudas externas y que sobre todo quiere imponer una lógica de meritocracia que, en mi humilde opinión, es una trampa en la cual las sociedades culpan al pobre por estar en la pobreza y es una excusa para halagar al rico por su riqueza. Y otro modelo que sí nos mira, que sí nos escucha, que pues se puede equivocar, por supuesto, pero que nos tiene adentro. Yo les pido, por favor, con la preocupación que tantos aquí tenemos, que no se dejen engañar por las mentiras y las falsas promesas de los medios hegemónicos de comunicación, con estas figuras que desfilan por los canales, que como dice una canción muy hermosa y muy entrañable para mí, son testaferros del traidor de los aplausos, son servidores de pasado en copa nueva, son eternizadores de dioses del ocaso. Ya vivimos todo eso. Es un honor para mí estar acá con ustedes, porque somos todas y todos militantes de nobles causas. Elegimos rebelarnos ante lo injusto. La rebelión forma parte de nuestra génesis. Tomar partido, no quedarnos callados. No seríamos militantes si no creyéramos en la esperanza, si no pudiéramos creer que hay un futuro que se puede transformar, que no está todo dicho. No seríamos militantes si no creyéramos en los que luchan. Todos los derechos que tenemos hoy, y vale la pena volver a decirlo una y otra vez, y vamos a ser honestos, porque no todas las personas trabajadoras hoy en Argentina tienen estas garantías, y lo tenemos en nuestro quehacer cotidiano. Sabemos que nos falta mucho por hacer. Pero estos derechos naturales para nosotros, jornada, salario, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, condiciones de laburo decente, todos esos derechos fueron utopías, fueron sueños de las banderas de lucha de quienes están en la historia del movimiento obrero argentino y del mundo. ¿Por qué no vamos a soñar ahora, no vamos a tener una utopía ahora de que las cosas pueden ser mejor? Si tantos perdieron la vida por estas 8 horas que hoy banalizamos, por este aguinaldo que hoy nos gastamos en cualquier cosa sin recordar que hubo personas que dieron la vida por ese derecho. No nos regalaron nada, como le decía. Entonces no nos pueden arrebatar el horizonte de la victoria que las luchas justas siempre encuentran al final. Porque siempre la lucha encuentra victoria al final. Lo sabemos, la historia nos los enseñó.
Si algo aprendimos de la lucha, por ejemplo, de los derechos humanos, que tristemente está en boga en estos momentos, es que el Estado da lugar a las necesidades que el pueblo grita a sus conducciones de manera incesante. Los derechos humanos son una conquista de todo el conjunto de la sociedad. Y ahí, una vez más, se cristaliza la idea de Evita de que cuando hay una necesidad, nace un derecho. Les pido, por favor, que se den la oportunidad de dar debates en sus entornos con respeto, con cariño, con empatía, pensando en sus realidades, en sus proyectos, en sus empleos, en el entorno. No podemos enfrentar las aristas negativas de la tecnología sin un Estado presente. No podemos evitar el desempleo tecnológico y la desregulación del trabajo formal mediante plataformas sin un Estado presente. Por eso les pido, por favor, que reflexionemos en estos meses que nos quedan hasta el 22 de octubre, porque esta plataforma que nos da espacio para construir el país que soñamos y merecemos, necesita que la acompañemos. No mucho más por ahora. Viva la justicia social, compañeros y compañeras, viva el movimiento sindical. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, en primer lugar agradecerle a Valeria, a la conducción de la Confederación General del Trabajo, la invitación para compartir un nuevo diálogo con ustedes, en este caso en relación a un ciclo de capacitación que van a encarar relacionado con el impacto de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial en las condiciones de trabajo. Para nosotros, y eso ya lo hemos dicho reiteradamente, pero la verdad que nos parece importante insistir en este aspecto, no hay derechos laborales sin organizaciones gremiales. Esta idea de que el derecho laboral es un derecho colectivo, como el ambiental, que no puede ser apropiado de una manera individual, que cuando uno lo quiere imaginar individualmente, es decir, en una relación directa entre trabajador o trabajadora y empleador o empleadora, lo que identifica inmediatamente es un enorme desequilibrio. Por eso, la forma de emparejar la cancha, de generar condiciones de mayor equilibrio, es generando una capacidad de negociación para alcanzar las reivindicaciones que denominamos derechos en relación al trabajo, a partir de que los y las trabajadoras estén representados por su organización, que defienda, genere en principio, defienda esos derechos y, como recién decía, empareje la cancha, que no sea solo la adhesión a una imposición patronal, sino que sea una verdadera negociación, contención, pero que en la Argentina tiene una enorme práctica de alcanzar acuerdos. A veces, insisto, nuestra negociación tripartita, que en la actualidad con el tema de la inflación la tenemos más presente para la discusión salarial, pero que es esencial en la definición de las condiciones colectivas de trabajo para cada sector. La verdad que la experiencia en nuestro país es riquísima, a punto tal que aparece prácticamente invisibilizada socialmente, porque como logra resolver por acuerdo, no por conflicto, digamos, y lo que
adquiere visibilidad en la sociedad es el conflicto y no resolverlo. Mucha gente no tiene una percepción acabada de lo que significa la negociación tripartita. Y por eso ese es otro de los temas que a mí me parece muy importante, que quienes somos cuadros y dirigentes y militantes del movimiento peronista y en particular de las organizaciones gremiales, lo tenemos que difundir. Tenemos que visibilizarlo en el diálogo social que encaremos, explicar la importancia que tiene la organización gremial y la participación de la organización gremial en la generación de relaciones más equitativas con el sector patronal. No es casualidad que se diabolice al sistema gremial, como no es casualidad que se diabolice al sistema político, porque la política y la participación gremial son los dos únicos mecanismos que tiene el pueblo para poder lograr modificar la realidad que le toca atravesar. El sector de propiedad de los medios de producción, el sector empleador en sus distintas características, fundamentalmente los sectores cada vez más concentrados de la economía, tienen su capacidad de imponer, porque los intereses fácticos son muy concentrados, de gran capacidad y eficacia para instalar sus condiciones. De manera que para nosotros, para cada trabajador o trabajadora individual, la posibilidad de cambiarle esas condiciones, como decía recién, la posibilidad de luchar, como se ha luchado en esta trayectoria histórica de la que nosotros nos sentimos parte y hacemos nuestros derechos ya adquiridos por las compañeras y compañeros que nos precedieron en esa lucha, es exclusivamente participando de esas estructuras gremiales y de las estructuras políticas. Por eso esta tarea sistemática que hace la Confederación General del Trabajo de generar mecanismos de capacitación de los cuadros y dirigentes gremiales es extraordinariamente valiosa, porque cada uno de ustedes seguramente se va a sentir muy satisfecho con la información, con los contenidos que pueda incorporar. Pero por sobre todas las cosas se tienen que sentir satisfechos porque esa información y ese contenido ustedes lo van a poder traducir en bienestar para sus compañeras y compañeros. Decía Perón que en los últimos 200 años, y hoy diría 250 años, el desarrollo tecnológico adquirió una dinámica geométrica de crecimiento inédita, tan inédita que a los seres humanos nos cuesta abarcarla desde el punto de vista de la conciencia. Por eso también es muy importante superar lo que es adquirirla individualmente y acceder a una capacitación como esta o de carácter similar para poder sistematizar lo que ya se sabe sobre este tema y poderlo incorporar efectivamente. Y como bien acá se comentaba en la mesa, nosotros no podemos decir que la tecnología en sí misma esté asociada a un juicio de valor, bueno, malo. En general, si hay que asociarla a algo, es a la condición de desafiante, porque indudablemente modifica nuestro entorno y nuestras condiciones de trabajo y de vida, y lo que nosotros tenemos que lograr, y eso se hace a través de la política y de la organización gremial, es que esas modificaciones sean a favor y no en contra, de que
la productividad incremental que se alcance al incorporar esas tecnologías en la tarea se distribuya, no sea solo para fortalecer la concentración de un grupo muy pequeño de seres humanos. Recientemente, la Sociedad de Bancos Suizos volvió a hacer el informe anual sobre la situación de la concentración económica en el mundo y bueno, menos del 0,1% de la humanidad tiene el mismo patrimonio que la mitad más pobre de la humanidad. Y cuando nos quieren vender proyectos y concepciones ultraliberales, lo que están intentando es reproducir esa situación en la Argentina, donde efectivamente no podemos negar que el proceso de concentración, cada vez que ha gobernado el liberalismo, se ha incrementado, pero donde el peronismo constituye un enorme impedimento para que ellos alcancen el nivel de concentración al que aspiran. No es casualidad, como vos decías recién, que para nosotros la consigna de Evita, de donde hay una necesidad, nace un derecho y para nosotros, como decía, esa consigna es verbo de acción, para ellos sea un concepto diabólico. Consideran, según su punto de vista, que la Argentina alcanzó su decadencia a partir de adherir a ese pensamiento. Pero para nosotros, por el contrario, que pensamos que el ser humano es por sobre todas las cosas una dignidad y que toda la organización de lo material tiene que estar en función de esa dignidad que es el ser humano, esa consigna sigue teniendo absoluta vigencia y es imprescindible que siempre la tengamos presente en la acción cotidiana que tenemos que desarrollar. Así que, por un lado, felicitar nuevamente a la CGT, a las compañeras que impulsan permanentemente el debate sobre esta temática, el tema del trabajo a distancia, ahora la inteligencia artificial, como un aspecto central que tiene que estar incorporado en la capacitación permanente de nuestros cuadros y dirigentes, porque ustedes, muchos ya son paritarios y otros lo van a hacer, y van a necesitar de estos recursos para discutir y rediscutir las condiciones colectivas de trabajo y entre esas condiciones colectivas de trabajo, cómo distribuir los incrementos de productividad que se generan a partir de la incorporación de estas tecnologías. Muchas de estas tecnologías a lo largo de la historia han reemplazado trabajo humano, pero también, y en particular la inteligencia artificial, es una tecnología que como no reemplaza actividades mecánicas, como era en gran medida las anteriores, sino temas de habilidades y de conocimientos, es más que nada complementaria al trabajo que cada una o cada uno de nosotros hace. Y entonces su mayor impacto es en que multiplica la capacidad productiva que se desarrolla en cada una de las tareas. Entonces eso, que puede ser una buena noticia, lo va a ser efectivamente si el producido de esa mayor productividad se reparte. Si le va a quedar exclusivamente al ámbito patronal, digamos, bueno, creo que el resultado no va a ser en función del bien común y del conjunto de la comunidad. Por eso, como acá recién decía Vanessa, creo que te cambié el nombre recién, sí. Pero bueno, perdón. Como recién decía Vanessa, esto además tiene una importancia especial en este año,
que es un año político, un año de discusión sobre cuál es el destino común que tenemos que construir. Y muchas veces en esos procesos electorales, digamos, se han reproducido un desafío entre los dos proyectos que habitualmente atraviesan nuestra historia. El proyecto emancipador y el proyecto de la especulación financiera, la fuga y el endeudamiento externo. Pero nunca antes el debate fue tan desembosado como el que estamos viendo en la actualidad. Nunca antes se nos había dicho tan directamente que la idea es mercantilizar todas las relaciones humanas, que le vamos a poner precio al agua, al aire, a la posibilidad de educarnos, a la posibilidad de tener asistencia de carácter médico, a la posibilidad de acceder a una universidad, y que las condiciones van a ser tales que tal vez algunos de nosotros nos sintamos con tanta angustia que nos veamos obligados hasta a vender nuestro propio riñón para poder sobrevivir. Nunca se había dicho esto con tanta claridad. Es probable que la manipulación que se hace del estado de ánimo, de esta situación tan agobiante que ha significado para nosotros atravesar estos 4 años con tantas restricciones, las que heredamos de la gestión del macrismo, que los sectores del trabajo saben perfectamente que en el macrismo de 48 meses de gobierno se destruyó empleo 44 y se destruyó más del 20% de la capacidad adquisitiva de los salarios. Y que después la pandemia, la guerra y ahora una sequía que nos recortó más de la 1/4 parte de nuestras exportaciones anuales, es decir, de nuestra capacidad de sostener el nivel de actividad adecuadamente, nos está haciendo más difícil a través de la inflación poder revertir esa situación. Pero aún así, en todas estas dificultades, hace 35 meses consecutivos que por el proyecto que sostenemos de producción y trabajo estamos generando trabajo registrado. Trabajo en general, pero trabajo en particular registrado y sobre todo en el sector privado. Tenemos hoy, desde que se lleva la estadística, el ciclo más largo en ese sentido. ¿Cuál es el desafío? El desafío es incorporarnos políticamente, como lo señala nuestro candidato, el compañero Sergio Massa, lograr que esta batalla, que nos parece difícil, que nos parece compleja, se transforme, podamos revertir esa dificultad y esa complejidad y la transformemos en un instrumento para construir la unidad nacional, para volver a construir una nueva mayoría y un proyecto de desarrollo del país que nos permita despegar definitivamente y que rompa el empate estratégico que la última dictadura militar instaló en la República Argentina. Es un desafío enorme. Yo creo, como decía el general Perón el 17 de octubre del 45, que es central la actitud de los trabajadores. Y yo, digamos, me siento muy feliz de poder dar testimonio de que mayoritariamente la dirigencia gremial argentina está unida en torno a este proyecto de producción y trabajo. Y como decía, ese día Perón nos dijo,
Trabajadores, únanse. Sobre la unidad de los que trabajan ha de construirse la unidad de todos los argentinos. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Kelly, por tus palabras. Nosotros tenemos un panel, empieza el primer ciclo, pero no quería olvidarme de contarles que a esta actividad iba a estar presente el compañero secretario general Héctor Daer, que por un problema en el aeropuerto no pudo llegar a horario, pero que tenía muchas ganas de estar acá con ustedes y de dirigirles unas palabras y de acompañarnos junto con Kelly. Bueno, ahora seguimos con el tema que nos convocaba, además de esta apertura de lujo que tuvimos con Kelly presente. La idea es empezar a charlar sobre de qué se trata la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización, y entendiendo esas premisas que por ahí pueden ser muy sencillas, por ahí ya las saben, pero lo que redunda no daña. De ahí empezar a construir conceptos más complejos y empezar a poder, desde esos conceptos que vamos construyendo, bueno, analizando los entornos, analizando las relaciones del trabajo y cómo está nuestro espacio de trabajo en relación a estas cuestiones, e ir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas herramientas. Este es el primero de 6 ciclos que se van a dar cada 15 días, siempre los miércoles, siempre a la misma hora. Asimismo también se van a estar transmitiendo por streaming a los compañeros del interior que nos miran, para, bueno, empezar con esta currícula. En esta ocasión vamos a estar Mónica Esladogna y yo, y en distintas fechas vamos a tener invitados especiales que las redes sociales se van a ir enterando quiénes son, pero en definitiva tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, tienen que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CONICET, que van a venir a contarnos y a hablarnos de distintos aspectos de esta misma cuestión. Le damos lugar a Mónica para que nos cuente un poco del impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo. Mónica tiene una presentación. La verdad que voy a cambiar un poco el inicio de la presentación. Mientras la escuchaba a Vanessa y a Kelly, realmente uno no puede dejar de pensar en el contexto en el que estamos inmersos. Seguramente todos debemos de estar sintiendo una cierta sensación de malestar, de enojo, de frustración que nos atraviesa tanto a veces a nosotros mismos como a muchos compañeros y compañeras, familiares, amigos que nos sorprenden con algunas expresiones o formas de ver el mundo que no pensábamos que existía, y quizás ese es un problema. No lo determina, en eso estaba bastante claro el discurso de Kelly, pero sí lo condiciona bastante el uso actual de estas nuevas tecnologías que tenemos que comprender. Y solamente para hacer una referencia histórica, es raro, ¿no? Porque estamos enfrentando generaciones de jóvenes, digo varias generaciones, no solo una, que no conocen los derechos laborales. No solo hay compañeros y compañeras que trabajan en el sector informal de la economía, en situaciones más precarias, sin representación sindical, con malas condiciones de trabajo, sino que además, dentro del propio trabajo asalariado, compañeros y compañeras jóvenes no conocen estas
historias, ¿no? De la cual este salón, este edificio es parte importante de la construcción del movimiento obrero argentino. Entonces, si me permiten, solamente no es muy buena la experiencia porque no es una experiencia mía, pero me parece que estamos viviendo en estos meses un momento de decisión similar, me lo imagino, en términos de dudas, de incertidumbres, como la que se vivió la semana previa al 17 de octubre. Todavía no llegamos al 17 de octubre, estamos hablando entre nosotros a ver qué vamos a hacer. Algunos van a querer salir a la calle, otros van a decir, no, este coronel, ¿qué nos garantiza? Hubo avances, pero no, esta semana, estos meses van a ser meses de charla, de discusión, de reconstrucción en conjunto de una historia que quizás ni siquiera vivimos. Yo no la viví, la vivió mi papá. En mi familia la tradición era, tu papá fue el 17 de octubre a la plaza y después fue en septiembre a defender contra el bombardeo, ¿no? Entonces, digo, esto no tiene que ver con la tecnología, pero sí ciertamente me parece que nos olvidamos de reconstruir nuestra historia, ¿no? Y quizás no es una clase de historia, ¿no? Es esta charla que nos ha marcado. Digo, a mí siempre me decían, bueno, ¿qué hablas del 17 de octubre si vos ni habías nacido? Por suerte, porque si no ya tendría muchísimos más años, ¿no? Pero, bueno, hay algo de lo que no supimos, no podemos transmitir, algo en que las tecnologías nos están atravesando en términos de construcción de identidades colectivas, de solidaridades colectivas, de la búsqueda común de la justicia social, del atravesamiento de las varias desigualdades, ¿no? Porque no es solo la desigualdad entre los muy, muy ricos y los muy pobres. También hay desigualdades entre trabajadores. No solo las de género, también las generacionales, quienes trabajan en el sector informal y en el sector informal, y también, lamentablemente, por procesos que no son ajenos, estamos viviendo una etapa donde hay trabajadores asalariados pobres y trabajadores asalariados que no están en la misma situación, todos con expectativas del proceso de inclusión social ascendente, compromiso del que todos los que participamos, por lo menos en una cierta línea política, somos referentes, ¿no? Para nosotros, la inclusión social ascendente siempre fue de la mano de la educación y del trabajo con las organizaciones sociales. Pero el mundo del trabajo se está transformando mucho y muy aceleradamente, así que quiero ver si lo hago bien. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que estamos en un momento bisagra, ¿no? El viejo mundo, el mundo del proceso de industrialización, el mundo que marcó el siglo XX, está cayendo. Otro mundo, otro capitalismo, podemos decir, se está construyendo, y este capitalismo no termina de consolidar el nuevo mundo, para bien o para mal, ¿no? Pero estamos en este intermedio y algunos filósofos decían, bueno, cuando el viejo mundo no termina de morir y el nuevo no termina de nacer, estos niveles de incertidumbre, de que nos aferramos a un pasado que no es y a un presente que no sabemos, del que no tenemos capacidades. Yo quiero rescatar muy fuertemente esta idea de que hay que fortalecer las capacidades de las organizaciones sindicales para afrontar el futuro, porque si queremos construir el trabajo del futuro, si queremos fortalecernos en la lucha con el mundo desigual que se viene, bueno, tenemos que estar preparados. Si no nos preparamos, solo vamos a tener monstruos. Y los monstruos la tienen muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. En el nivel de enojo, de frustración, de incertidumbre, de dudas que tenemos, ¿no? De expectativas que parece que no se cumplen, de estos derechos que vamos en nuestros hijos que nos van a superar a nosotros, ¿no? Esta idea del futuro, pero también del presente. ¿Qué va a pasar con nuestros mayores, ¿no? Hay muchas promesas que son parte de nuestra tradición, pero que no pueden generar este estado de frustración en el que estamos, y tenemos que ver
cómo lo revisamos. Y ahí las tecnologías sí cumplen un rol importante en la transmisión del enojo y la frustración, ¿no? Entonces creo que cuando aparecen ciertos tipos de liderazgo, tenemos que tener como mucho cuidado, porque las dinámicas son distintas, ¿no? Y tenemos que saber transmitir nuevamente, tenemos que saber preguntar. Digo, no podemos estar sorprendidos de lo que nos pasa. No puede ser que después del 14, el 15 de agosto, todos nos enteremos que mi mejor amigo votó que mi hijo votó, varias amigas, pero mi hijo no. Digo, son procesos que no pueden sorprendernos, y si nos sorprenden como movimiento obrero, creo que tenemos muchas más dificultades que las elecciones de este año, ¿no? Pues son procesos que se han establecido. Pero quizás para llevar la discusión al corazón del sindicalismo, como forma de representación de intereses, me parece que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de ver que este cambio tecnológico y organizacional que impactan en trabajadores y trabajadoras también impactan en las organizaciones sindicales. Digo, si no fuese así, no habría Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo. Si no fuese así, no habría reuniones o secretarías de juventud. Si no fuese así, no habría secretarías de la mujer, de género, de la diversidad, como lo quiera que la llamemos, ¿no? Si no hubiese una demanda no explicitada y los sindicatos tienen que adaptarse, adecuarse, cambiar su estructura. No estoy hablando del modelo sindical, porque eso nos llevaría a otra discusión. Sí, la estructura sindical en términos de una estructura mucho más abierta, mucho más abierta, sí, a estas múltiples diferencias, a que ya no existe una sola clase de hombres, como decía el general, ¿no? Existen clases sociales, incluso ni siquiera, hasta está en cuestionamiento, si me perdonan, si me permiten, la idea de la clase trabajadora como el motor de la historia. Ahora parece que son los emprendedores, ¿no? Los emprendedores, y fundamentalmente los emprendedores exitosos, como decía Vanessa, de la idea del unicornio, ¿no? Entonces me miro, quién tiene el mérito de haber ganado, ¿no? De ser rico, de ser exitoso, y si yo lo tengo como modelo, lo tengo a él. No el esquema solidario, sino el individuo que solito se formó, o por lo menos que así me lo están vendiendo en las redes, ¿no? Entonces, estamos en esta transición del mundo. La OIT nos va a decir, a ver si puedo cambiar, si no, ni modo, no se preocupen. La OIT dice que para afrontar el trabajo del futuro tenemos que tener las instituciones laborales capacidades para observar los tipos de cambio que se avecinan, para monitorearlos, ¿no? Para promoverlos, porque la verdad que aún el sector empresario, por la propia dinámica de cambio que está viviendo, no tiene tampoco las capacidades. Muchos empresarios compran llave en mano, cometen graves errores, ¿no? Algunos de los errores son despedir gente que luego va a necesitar. No es la primera vez que en Argentina pasa una cosa así. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, mi hijo tenía 1 año en ese momento, así que hace como 29. El sector de energía eléctrica cortó durante 7 días la electricidad en la ciudad de Buenos Aires, una de las empresas, porque había despedido a los trabajadores, que eran los que tenían en su memoria los planos del circuito eléctrico. Bueno, circuito eléctrico es una mala forma de decirlo, de parte de la ciudad de Buenos Aires y parte norte del país, porque era la parte sur. Y ahí estuvimos 7 días sin electricidad. Entonces, cuando se compran y se toman decisiones llave en mano, se equivoca el sector empresario. Y ahí es una oportunidad del sector sindical de intervenir, de prevenir. Insisto, no se trata de parar las tecnologías, porque me parece que ya a esta altura la dinámica nos lleva puesto, pero sí de volver a aprender qué está pasando, ¿no? Porque además los cambios que se avecinan son cambios que afectan a todos los sectores y son cambios que son muy heterogéneos. Obviamente no es el mismo el cambio tecnológico en el sector de la salud, de algunos que están del sector de la salud, algunos compañeros de UTEDIC, no sé qué otros gremios hay aquí. UOCRA, bueno, UPSN, bueno, en el Estado, imagínense cómo los va a atravesar.
Camioneros, sí. Aunque lo diga el compañero Moyano, también les cae el cambio tecnológico con formas de control, ¿no? Que es otra modalidad. Maestranza, ¿no? Viales. Bueno, miren, no hay sindicato. Luz y Fuerza. Hoy estuve con los compañeros de Luz y Fuerza en Mar del Plata, hacía las corridas, ando. Digo, no hay sector de actividad que no esté atravesado en algún nivel por el cambio tecnológico. El cambio tecnológico y en algunos también, lo decía Vanessa, por lo que nosotros llamamos la transición justa. Obviamente, esta combinación de lo que nosotros llamamos digitalización y transición justa, ¿no? Esta idea de la preocupación por el cambio climático, por la emisión de carbono, va a afectar más a algunos trabajadores, va a afectar más a algunas ocupaciones. Algunos sectores van a tener que pensar rápidamente estrategias de reconversión, así a boca de jarro, digo, el sector petrolero, y otros sectores van a tener que pensar los niveles de cambio que lo van a afectar. No en términos de reducción, sino en términos de ampliación. Van a aparecer otras ocupaciones y eso significa reconvertir trabajadores y trabajadoras. Digo, en el sector del Estado, digo, los procesos del expediente digital son una marca, el teletrabajo ha sido una marca que ha generado serias dificultades, nuevas dificultades en las construcciones tradicionales de las identidades y de las solidaridades colectivas. Fundamentalmente porque estas tecnologías generan algunos procesos que son interesantes considerar. Por un lado, se individualizan. Es mi computadora y es mi celular. Por otro lado, gracias al litio, son cada vez más portables. Las puedo llevar en cualquier lado, las puedo usar en cualquier lado. Ahora tengo conectividad en el colectivo, hay algunos que ya lo tienen. Puedo tener conectividad en el avión. Puedo tener conectividad, y si no tengo datos, bueno, tengo Wi-Fi, y si no me voy al bar de la esquina. Se dan cuenta que tengo toda una estructura buena, mala, después vemos, ¿no? el ancho de la banda, si me permite, pero esta idea de portabilidad de la tecnología, de individualización de la tecnología, rompe, si ustedes me permiten, y por eso me parece interesante el desafío que nos planteó Vanessa, a nosotros como fundación, en este momento del año, meternos a hacer un seminario que le veníamos diciendo, no es mucho, ¿por qué no lo acortamos un poco? Y la verdad es que son muchos los temas que están aconteciendo, hay muchas miradas sobre estos temas, pero falta todavía una mirada sindical sobre el cambio tecnológico. No digo que no haya preocupación, lo que no hay es ocupación. Y no hay ocupación porque todavía no hemos desarrollado las capacidades que necesitamos para afrontar el siglo XXI, del cual ya estamos en la tercera década, ¿no? Digo, tenemos que hacer un esfuerzo de aprendizaje, no solo individual, y cada uno de ustedes sabe lo que significa aprender el uso de una nueva tecnología, ¿no? Cada uno sabe el esfuerzo que nos cuesta aprender a usar cada nuevo aplicativo que nos encaja, que nos vuelve también más confortable la vida, obviamente. Yo puedo cargar la SUBE por aquí, pagar mis impuestos, toda una serie de elementos que hacen al confort. También es más confortable para algunos compañeros y compañeras trabajar desde la casa. Aunque eso signifique, y este sí es un fenómeno que el movimiento sindical tiene que analizar cómo se da, en qué características, en qué sectores. Digo, yo estoy haciendo, perdón, en generalizaciones porque no soy una experta de un sector en particular, pero lo que podría decir es que cuando yo tengo las tecnologías en mi propiedad, mi computadora, y la puedo llevar a mi casa, o el teléfono celular lo llevo a mi casa, lo que rompí es el espacio de trabajo como lugar de construcción de identidades, ¿no? Por algo el movimiento sindical, más allá que es cierto, nosotros ahora estamos transmitiendo por Facebook y de golpe podemos llegar de Jujuy a Tierra del Fuego con
más compañeros o compañeras que los que están en este salón. Incluso pueden engancharse compañeros que ni siquiera son de nuestro país y ver y aprender. Pero la verdad que la presencialidad marca una presencia, marca una tradición de la cual el movimiento sindical que nosotros conocemos fue fuente del proceso de construcción de identidad y solidaridad. Por eso muchos dirigentes sindicales utilizan el tema de volver al espacio de trabajo, volver a la territorialidad. Y por ahí se encuentran con muchos compañeros y compañeras que dicen no a las 2 horas de colectivo, no a tener que salir corriendo si me llaman porque tengo que atender a la nena, al nene o a mi papá, no porque puedo hacer el trámite más fácil, ¿no? Digo, hay una ruptura del espacio. Y cuando se rompe así el espacio de trabajo, se rompe uno de los pilares de la negociación, de la construcción de identidades colectivas, y esto sí es un desafío de estas tecnologías, y se rompe también el otro pilar, que es la constitución de la jornada de trabajo. Porque mi contrato de trabajo dice que yo tengo que ir a trabajar a mi oficina de lunes a viernes en tal horario, ¿sí? Pero cuando yo no necesito ir a mi oficina y me puedo llevar la oficina a mi casa, digo, ya no es de casa al trabajo y de trabajo a casa, ¿no? Es el trabajo en casa, o voy de casa al trabajo y del trabajo voy a otro trabajo, o del trabajo voy a otro trabajo y después voy a casa que sigo trabajando. Con lo cual he roto la jornada de trabajo, con lo cual estoy rompiendo individualmente una serie de derechos laborales instituidos en la negociación colectiva, que los que hay que ver cómo reconstruimos, como es la hora extra, como son las licencias, ¿no? Como son la duración de la jornada, cómo mido la productividad de mi jornada. Porque digo, la negociación salarial, es cierto que ahora estamos muy corriendo detrás del tema inflacionario, pero en algún momento esto se va a racionalizar y la fórmula tradicional era productividad más inflación. Y la productividad ahora también se modificó. No solo que muchos dicen la productividad está en las tecnologías y no en los trabajadores, sino que nosotros no sabemos, y acá hay algunas leyes, algunos intentos de promoción de nuevos derechos, como es la reducción de la jornada laboral, porque hemos intensificado la jornada de trabajo. La verdad que no sé en el caso de ustedes, quizás ustedes me podrán decir, no, estás equivocada, pero yo tengo sensación de que extendí la jornada en la medida que puedo trabajar 3 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, 4 horas a la madrugada que me agarra insomnio y estoy tranquila y en silencio y no se corta internet. Extendí la jornada, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que intensifiqué la jornada, que en 2 horas hago mucho más que lo que antes hacía en 8, en 4, ¿no? Y eso es un incremento de la productividad que tiene que ver con esto. Digo, estoy en el colectivo respondiendo el correo, mandándole un WhatsApp a Vanessa diciéndole por qué invitaste a la ministra si esto venía con un nivel más bajito y ahora viene la ministra de Trabajo acá. ¿A quién se le ocurre hacer esto? ¿Por qué no lo hacemos en un lugar más tranquilo que en lo de la CGT? Digo, ¿qué entendés vos por bajar el perfil en un momento político? Evidentemente no sé comunicarme, ¿no? O estaba hablando de otras cosas, ¿no? Pero ciertamente es el uso de las tecnologías. Y no vamos a decir de esos errores comunes de tipo mandarle el WhatsApp a la persona que odio comentando cuánto la odio, ¿no? Digo, eso es un error bastante común en la vida. O vos me mandaste el WhatsApp de la persona que dijo que pidió licencia y como el jefe le puso el dedito, el emoticón de que sí, se tomó la licencia y después la despidieron, ¿no? Hay usos de la tecnología. Es cierto que mucha gente despide por WhatsApp, ¿no? Hay un candidato a ministro de Trabajo, de uno de los candidatos, creo que lo conocí en la gestión, lamentablemente, que no tenía empacho de mandar un WhatsApp.
¿no? Hubo una tradición del WhatsApp como forma de despido. Entonces me parece que, ojo con el uso de las tecnologías. De las características solo voy a comentar que evidentemente son dinámicas. Mónica, si querés pasa, ¿Ah, pasa? Sí, ahí fue lo último que pasaste. Ahí va, mira, a ver. ¿Qué? Ahí, vamos a ver. Es dinámica, ¿no? Se moviliza. Nosotros, los sindicatos, no solo los argentinos, los sindicatos nacen con la construcción de la industria teleorista fordista, que tuvo 30 años de estabilidad. 30 años de estabilidad, que es la posguerra. Era una industria de alto nivel de explotación corporal, las condiciones y medio ambientes de trabajo en la salud laboral, física de los trabajadores eran terribles por la monotonía, por la rapidez, ¿no? Es cierto. Pero era una tecnología absolutamente inclusiva. Tenías la primaria incompleta, adentro. Tenías la secundaria incompleta, adentro. Tenías la secundaria completa, adentro. ¿No? Era masiva, inclusiva. En realidad fue organizada de forma tal de permitir incluir a todos y todas las trabajadoras, no solo a los que tenían el oficio. ¿No? Estamos hoy frente a nuevas tecnologías que modifican la idea de la formación en el puesto de trabajo para hablarnos de ocupaciones. ¿Sí? Y esto es muy, muy fuerte en los jóvenes cuando nos hablan de los nativos digitales, que aprenden a manejar las tecnologías, nadie sabe cómo. Entonces te dicen que nacen sabiendo, que es una generación X, Y y Z, millennial, centennial, llámenla como se le cante en gana, que nace sabiendo. Y es lo mismo que hacen con las mujeres que dicen nacen sabiendo a cuidar a los chicos. No hacen sabiendo cocinar, no es mi caso, soy una aberración en ese sentido, tranquilos. Pero hay una dinámica tecnológica que ya no, 30 años no, y me empuja a cambiar. Ayer les comentaba a estos compañeros de Luz y Fuerza, yo tengo como dos grandes temores. A jubilarme por lo que me pase con la jubilación. B, quedar afuera de la dinámica de cambio. Fuera, ¿no? Porque estar dentro del mercado de trabajo te obliga a aprender a la fuerza, con sufrimiento, cómo mandar una encuesta por WhatsApp, cómo atachear una foto, cómo usar el Facebook, qué es el TikTok, por qué es el Instagram, qué es el Twitter que ahora se llama X, qué cosa espantosa esa X que apareció ahora, y por qué no usas nuevas redes, y por qué no dejas el Facebook, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, finalmente lo último que aprendí, todo el mundo se ríe con esto, el token. Para mí eso fue un avance tecnológico, pero fueron meses de sufrimiento bancario que tuve, porque no me animaba a preguntarle a nadie cómo se llegaba al token. Y el aplicativo, bueno, un desastre. Pero dinámica de cambio acelerada, y acelerada significa que los que son jóvenes hoy dejan de serlo mañana. Acelerada dinámica significa que me acompaña y me va a empujar no solo al acceso a la protección social. Cuando me jubile, voy a tener que saber manejar las tecnologías. ¿Sí? Entonces, el centro de jubilados del sector que van al sindicato y se reúnen, también se van a tener que reunir para ver cómo hacen para entrar al ANSES, al PAMI, pedir turno a médico, que le manden la ecografía, ¿no? Todas las series de servicios, el uso de los datos biométricos, la seguridad en el uso del banco, ¿sí? Gente que viene de otra generación y que tiene que aprender estas tecnologías. Y no tenemos compañeros y compañeras que se ajusten en estos aprendizajes. Ahí hay un tema de brecha digital o desigualdad digital que el actor sindical tiene un rol fundamental. Por suerte, nosotros tenemos sindicatos que tienen esta pasión por la formación profesional, ¿no? Esa es una ventaja que tiene de fortaleza el sindicalismo argentino. Entonces, estas características, además, son de alcance amplio, alcanzan todos los sectores de actividad, afecta el espacio y el tiempo de trabajo. Y esto,
cualquiera que se considere sindicalista tiene que abrir los oídos, los ojos y escuchar con mucha atención, porque está modificándose el espacio y el tiempo de trabajo. Y todo lo colectivo, identidad colectiva, solidaridad colectiva, negociación colectiva, la función fundamental del sindicalismo se diluye en términos de lo que Vanessa nos decía, una meritocracia, pero además la autoorganización. O sea, dejamos los éxitos de los 80 de la mano de la flexibilidad y venimos al 2023 de la mano de la autonomía. Esta es la palabra mágica. Yo tengo que tener por eso la idea de libertad, ¿no? La autonomía como la libertad de elegir el trabajo que me gusta. Ese verso no sé quién se lo dieron, pero uno va a buscar trabajo y conseguís el trabajo que conseguís. Tengas título que tengas, buscás trabajo y lo conseguís, lo agarrás. No elijo el trabajo que me gusta. Para elegir el trabajo que me gusta tengo que tener papá, mamá, que no es mi caso. Fundamentalmente uno elige el trabajo que puede en ese sentido y después puede ser que ahí se apasione con el trabajo, ¿no? O que lo sufra. También eso es posible. Entonces, solamente como para ir redondeando, me parece, tenemos que pensar que los cambios tecnológicos no son nuevos. La Internet es del año 69, la primera experimento, pero masivamente aparece en los años 90. La Internet, combinada con la aparición en el 2010 del teléfono inteligente, es el nuevo mundo del trabajo que estamos afrontando, ¿no? Es la combinación de estas dos tecnologías, Internet y telefonía celular inteligente, que me permite en este pequeño aparatito, gracias a las baterías de litio, trabajar y hacer muchísimas cosas de manera, hoy lo decíamos con la compañera, confortable. Puedo estar en la cama y pagar el banco. Digo, estoy en la oficina y en vez de salir corriendo, perdonen los compañeros bancarios, espero que no estén acá, ¿no? Pero ir saliendo al banco, perder tiempo, que el jefe me ponga mala cara porque me olvidé de pagar y ahora lo hago todo, ¿no? Todo lo hago yo de manera cómoda, saco las entradas del cine, me cobran por el trabajo que yo hago, ¿no? Esta también es otra dinámica que está apareciendo. Entonces, estos procesos, junto con esta idea de la tercerización, la deconstrucción de la gran empresa en empresas más pequeñas, tercerizadas, ¿no? Que proveen servicio a una empresa principal, también es favorecida por estas tecnologías. Ahora, la tercerización lo que rompe también es el colectivo de trabajo. Ya no van 5.000 trabajadores y trabajadoras a las 5 de la mañana a la gran fábrica. Van 300 a una, 300 a otra, pero en este momento ya son de distintos sindicatos, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo último que sí quiero mencionar, que la verdad que es el tema del programa, pero bueno, tienen todo el programa para aprender, mucho más que lo que yo les pueda decir. La idea de la inteligencia artificial está muy de moda, fundamentalmente por la idea del chat GTP, esta posibilidad que tiene hoy un programa de construirte. Para los alumnos es una maravilla, una monografía, una tesis, pero también un cuadro, también reproducir a un artista que vende sus datos, ¿no? Cuando hablamos ahora de datos, ya no estamos hablando solamente del DNI, ¿no? Del dato personal, nombre y apellido, DNI, domicilio, sino estamos hablando de la voz, pregúntenle a los locutores, estamos hablando de la imagen, pregúntenle a cualquier artista, y estamos hablando de la producción escrita, como por ejemplo la capacidad que tiene el ChatGPT de hacerte un poema similar a los que haría Neruda. Porque crea. Entonces, afrontamos una innovación tecnológica que es distinta a la de la revolución industrial anterior,
porque antes el automatismo venía por los más bajos niveles de calificación, ¿no? El trabajo más monótono y repetitivo más fácilmente era reemplazable por una máquina, que lo hacía más rápido, que lo hacía mejor y que obligaba a menos esfuerzo físico, ¿no? Las soldaduras en lugares muy extraños, ¿no? La automatización era esa. El resto de las formaciones, pero fue avanzando por los niveles medios. Secretariado, administración, empleo público. Me estaban diciendo unos compañeros de judiciales que están teniendo problemas con el uso del bot para responder consultas, ¿no? Entonces, están apareciendo estas tecnologías en otros espacios. Algunos compañeros de Luz y Fuerza me contaban que algunas empresas ya están usando drones para hacer cierta vigilancia sobre el tendido de la red eléctrica. Entonces, son distintas tecnologías que empiezan a aparecer. En todos los casos, de lo que se trata fundamentalmente, y este es otro riesgo para el actor sindical, es la aparición del dato. Fíjense que cualquier empresario dice los datos es el nuevo petróleo. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que el dato para el actor sindical hasta ahora solo ha sido percibido como la cámara de seguridad que me ponen en la empresa, se supone por un tema de seguridad y termina siendo para controlar los trabajadores. Pero eso es una visión limitada. La cámara no solo está en la empresa, la cámara la llevo conmigo. La cámara está en la calle, ¿sí? La cámara, los datos míos están en todos los software de gestión que están imbricados en todos estos mecanismos y que hoy se pueden interconectar. Por eso se habla de la inteligencia artificial, se está hablando de la Big Data, ¿no? O el Gran Dato, se está hablando de la minería de datos. Todos estos dispositivos combinados permiten extraer datos. Yo puede ser que no me saque una foto aquí, pero cada uno de ustedes que están sacando, y ella que lo está metiendo en Facebook, es una extrapolación de datos y sobre esos datos se puede construir muchas cosas. Mi voz, mi imagen, una historia sobre mí, ¿no? Una forma de control. Y sobre esto sí me parece que hay nuevos temas para el actor sindical. Porque una cosa es la negociación colectiva, el derecho en términos de la letra, del papel, de aquello que puedo controlar. Yo me peleo con Vanessa, que es mi jefa, y voy al sindicato y digo no, porque ella es mal llevada y me maltrata, y el sindicato viene y dice no, usted agarra a Vanessa y le dice no, usted se equivoca, con la compañera no se meta, ya tenemos varias denuncias. Y ahora, de golpe, quien me controla ya no es Vanessa. Vanessa lo único que va a decir es, che, Mónica, de los 10 personas que atendiste, 8 te pusieron 2 estrellitas nada más. Y saben que tenemos una pasión por andar poniendo estrellitas y emoticón, ¿no? En todos lados vamos poniendo, hay un atravesamiento, hay una nueva forma de control y estamos generando nosotros mismos datos. Entonces, me parece que el dato tiene una característica que es distinta a la fuerza del trabajo. La fuerza de trabajo me queda a mí. Es mi voluntad de trabajar y ahí el patrón me motiva, me incentiva, me pone el escritorio al lado de la ventana, me deja el estacionamiento, me recompensa con un viaje, ¿no? Hay elementos de motivación y también de disciplinamiento porque la voluntad de trabajar sigue siendo mía, ¿no? Sigue estando, pero el dato se va. Y una vez que lo vendo, pierdo totalmente, ¿no? Ahí sí, esto que decía Kelly, hay un intento de remercantilización que todavía no tenemos derechos adecuados para defenderlos. Entonces, como ven, lo del trabajo del futuro o del futuro del trabajo es un flor de desafío. De mi parte y de parte de la Fundación Ebert, estamos, la verdad que muy contentos de haber sido recibidos en la Casa de Trabajadores y Trabajadoras. Estamos muy contentas de que, a pesar del contexto tan turbulento que estamos viviendo, este año electoral, podamos reunirnos,
a reflexionar sobre esto. Y también estamos contentos, y en eso nuevamente agradecerle a Vanessa, que esto no sea una única reunión donde le tiramos la bomba y nos vamos, cada uno en su oficina felices y ustedes se quedan dándose manija y con insomnio, sino que tenemos que garantizar volver a la idea de programas, de encuentros que sean, no digo todos los días, no digo todos los meses quizás, pero bueno, esta dinámica de cada 15 días, pero darle continuidad porque los temas son muchos y son profundos. Y además es el sindicalismo el que tiene que apropiarse de estas herramientas, porque las desigualdades también están entre el mundo académico y el mundo laboral. Y revertir estas desigualdades implica nuevas alianzas estratégicas. Entonces, para nosotros significa muchísimo más laburo, lo siento, es así la vida. Pero para ustedes también, eso es bueno y eso es malo, pero también créanme que necesitamos volver a aprender. Y eso se dice fácil, pero la verdad que es doloroso volver a aprender, ¿no? Porque nos pone en duda de nuestros saberes históricos, de si la experiencia sirve, de si puedo hablar con las nuevas o con las viejas generaciones, si tengo paciencia para escuchar lo que no quiero escuchar, si tengo tolerancia, si tengo esta capacidad de comunicarme nuevamente, que de última eso es lo que es una organización sindical, ¿no? Una serie de procesos de comunicación donde los compañeros empiezan a explicitar aquello que ni siquiera saben, esto que decía Kelly de la conciencia, ¿no? Hay muchos compañeros que tienen la necesidad, pero la necesidad no es demanda todavía, ¿no? Es esto, es este momento. Estoy mal, estoy enojada, pero no sé bien todavía cuál es el objeto, por qué me siento mal, si es porque el celular me suena cada rato, porque Vanessa me explota hasta fin de año. La verdad que no lo sé todavía, pero es función del sindicato meternos en esto. Este es el nuevo mundo que ya está con nosotros. Y es un mundo que nos atraviesa a todas las 6 generaciones mínimamente que estamos viviendo, conviviendo en este momento. No podemos dejar a nadie afuera. El sindicalismo no puede dejar a nadie afuera, ¿no? Entonces, es un buen y un mal momento. Por suerte tenemos un sindicato fuerte, quizás aferrado a tradiciones que hoy están siendo cuestionadas y esas tienen que aprender. Pero bueno, también nos damos estas posibilidades, ¿no? No todas las organizaciones sindicales se las permiten a lo largo del mundo, digo, pero aprovechémosla. La verdad que nuevamente gracias por permitirnos acompañarnos en este ciclo y esperamos, bueno, seguir viéndonos en las sucesivas clases. Bueno, yo no voy a mostrar la presentación porque estamos muy cerca de la hora de finalizar. Voy a puntualizar por ahí en algunos conceptos que muy bien abordaron ya Kelly y Mónica, que es un comienzo bueno, el programa está diseminado por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por mail. Tenemos 6 encuentros con distintos tópicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de vigilancia, por ejemplo, de datos, del valor de los datos personales. Solo quiero puntualizar en algunos conceptos muy generales que impulsaron este ciclo y esta iniciativa. Desde las organizaciones sindicales vemos permanentemente, en todos los niveles, en dirigenciales, delegados sindicales, afiliados activistas, que empieza a aparecer sin que lo notemos demasiado la tecnología en los conflictos sindicales. Por ejemplo, suspensiones que tienen como herramienta o como medio de prueba un mail, un chat de una plataforma de ofimática que tenga la empresa, que puede ser de Google o de Office, WhatsApp. Hoy, bueno, lo que mencionaba Mónica, les compartía una noticia del juzgado laboral de Río Negro que dictaminó que
la manito arriba, varias manitos arriba, que le responde un coordinador a un empleado que avisa que no va a ir, no justifica su falta y ratifica el despido sin justa causa. ¿Qué pensarían ustedes si tu jefe te dice, ok, cuando le avisas que no vas a ir por un problema personal? Raro, ¿no? Bueno, las cuestiones tecnológicas y la comunicación digital empieza a mediar la relación laboral de forma permanente y empieza a aparecer en los conflictos gremiales, en las evidencias que los empleadores pueden o no utilizar a la hora de sancionar, a la hora de juzgar qué tan productivo o productiva sos, qué tan eficiente sos. Y cuando empezamos a tener, es una opinión bastante personal, pero creo que estamos en pañales en la Argentina respecto de las formas de control y productividad del teletrabajo, del trabajo remoto, del trabajo mediado por tecnologías. No nos salvamos ninguno ni ninguna, porque los controles tecnológicos están en el teletrabajo, pero también están en la fábrica, también están en la presencialidad, en la atención al público, en todas las actividades que todos nosotros representamos. En los algoritmos de control, ya vamos a ver qué son algoritmos, cómo funcionan, qué es la IA, cómo funciona, por qué dicen que es regenerativa, de forma simple, para que todos lo podamos entender y podamos capitalizar ese conocimiento. Pero digo, cuando nos controlan, no solo nos controlan en términos de esta famosa potestad de control que tiene el empleador o la empleadora sobre el trabajador, o la potestad de organización del trabajo, sino que también el ocio, el tiempo de ocio, empieza a desaparecer y a diluirse en los parámetros de productividad. ¿A qué me refiero? Ustedes, en todas las diversas actividades que tenemos acá presentes y muchas más diversas actividades productivas que están en el interior mirándonos, ¿no se toman unos mates con el compañero y charlan de lo que pasó, el partido, el fin de semana, quién votaste, cómo estás, un café? Vas al baño, te cruzas con alguien, charlas, conoces al de la otra área, al del otro sector, al que trabaja en el piso de arriba, en el piso de abajo, ¿no? Eso es construir comunidad. Entonces, cuando yo me entero que mi compañero, yo trabajaba en el IRAM originalmente, cuando empecé a militar en el sindicato como delegada, yo trabajaba en el área de Hacienda Administrativa, pero cuando pasaba algo en otra dirección, yo me enteraba y yo conocía a esa persona, la había visto, había charlado con ella de alguna manera, empatizaba, ¿sí? Había una red de comunidad que se va tejiendo y que tiene que ver con compartir espacios. La falta de ocio que nos provoca el control y la exacerbación de la productividad en manos de la tecnología y de los indicadores y de que tengo que atender tantas llamadas, tengo que contar tanta cantidad de mail, y que esto recién empieza, no quiero traer malas noticias, pero recién empieza el control. Los empleadores estaban, y lo hemos visto en la negociación colectiva, muchos dirigentes aquí pueden dar fe o contarnos alguna experiencia si tienen ganas. Habíamos luchado meses, años para introducir el trabajo remoto o el trabajo a distancia en ciertas actividades como un beneficio, un día de la semana. No querían saber nada porque sentían en general que perdían la capacidad de control de la gestión del trabajo. Tenían que mirarte, viéndote ahí cómo estabas trabajando. La pandemia nos obligó a todos a la modalidad remota. Descubrieron las maravillas de la modalidad remota, que cuáles son: no pagan la luz, no pagan internet, se achican los espacios del trabajo, alquilan menos espacios, no tienen telefonía, no tienen todos los costos fijos que implican tener un establecimiento de trabajo. Después vinimos a discutir los gastos de mayor costo, porque esos gastos se trasladaron a nosotros. Y ahora, con esta experiencia forzada que han tenido, entendieron y empezaron a aprender, sobre todo los mandos medios, a cómo empezar a organizar los equipos y a armar
formas de trabajo que sean competitivas, que sean productivas, a la distancia o desde herramientas digitales, aunque estemos en la presencialidad. Por eso digo que esto recién empieza, porque nuestro mundo empresario, excepto las grandes multinacionales que ya tienen modelos que vienen de afuera, están incursionando en los instrumentos, pues son caros, porque evalúan si los compran o no los compran. Bueno, están empezando a implementar herramientas de control y vigilancia. Y es un temón al que le vamos a dedicar una clase entera, porque se suscitan innumerable cantidad de inconvenientes gremiales y de arbitrariedades y de injusticias para con nuestros compañeros y compañeras mediados por la tecnología. Ni hablar del estrés, el estrés que se puede tipificar como estrés cualitativo o cuantitativo de tener un software que está controlando el volumen o la cantidad de cosas que haces. Algo que los compañeros y compañeras que trabajan en call center saben muy bien, la cantidad de llamadas, la cantidad de minutos que tardás en esa llamada. Yo laburé de eso cuando era muy joven y es extenuante. Digo, tenemos muchos temas para hablar y todo tiene que ver con lo que nos pasa en el trabajo. No quiero que se queden con la idea de que vamos a dar grandes simposios de tecnología con palabras difíciles y con términos complejos. Queremos llegar lo más honesta y amablemente posible a los territorios con este debate. Queremos que se lleven herramientas que puedan transmitir a sus compañeros y compañeras, que puedan analizar sus entornos de trabajo, porque nadie sabe mejor que cada uno de ustedes en los espacios de trabajo cómo está impactando la tecnología, pero nadie, como decimos en seguridad y salud, lo decimos en tecnología también, no podemos diagnosticar ni prevenir lo que no conocemos. Tenemos que aprender y en función de eso vamos a poder diagnosticar cómo estamos y a pensar estrategias hacia el futuro. Así que les agradezco muchísimo la presencia, la paciencia y los y las esperamos a todos aquí y allá. La próxima fecha, dentro de una semana y media, de 2 semanas, el mismo miércoles a la misma hora, ya con otro panel. Tenemos al licenciado Leonardo Say, que va a venir a charlar con nosotros, a darnos algunas perspectivas sociales del trabajo y de la tecnología. No se lo pierdan, es muy interesante. Así que, bueno, les agradecemos mucho y los esperamos. Como le decía Vanessa recién, les recordamos que el próximo 20 de septiembre a las 16 horas estaremos hablando sobre capital y tecnología, transformaciones tecnológicas del enlace social y comunitario. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.